Onda Magazine presenta. Bienvenidos a Historias de Éxito, un espacio creado por ¿Qué Onda Magazine? Mi nombre es Olga Toscano y el día de hoy quiero presentarles una historia inspiradora, una historia que ha transformado desafíos en soluciones, en correcciones donde la vida nos lleva a ciertas situaciones que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas o confrontarlas. El día de hoy me acompaña mi queridísima amiga Mónica Torres. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Olga? Gracias por este espacio, gracias por la invitación. No, la verdad es que para mí es un honor que estés aquí el día de hoy, Gracias. porque vamos a explorar un tema muy interesante, Mónica. Como sabrás, hace unos años atrás yo escribí un libro acerca de mi hijo es homosexual, cómo eliminar los prejuicios y amarlos sin condición. Wow. Un libro donde resumí una historia de 10 años de experiencia con diferentes situaciones sobre un tema que hoy en día pues lo vemos anunciado en todos lados, en las caricaturas, en la televisión, en los programas, en las redes sociales. Cierto. Un tema que pues se está haciendo muy común. Uh-huh. Ya no está siendo tan tabú como Exacto, antes, vamos a decir. Exacto, como que está saliendo más al aire, pero este tema obviamente sigue creando algunas situaciones por los prejuicios sociales y religiosos que continúan siendo algo muy fuerte y que a la misma vez entre esa lucha de que sí se debe y no se debe, pues está ocasionando muchas situaciones, muchos procesos difíciles, tanto para los hijos como para los padres. A mí me gustaría muchísimo que nos compartieras tu historia porque yo sé que tienes esa experiencia, que te tocó vivir esa experiencia hace años atrás y que estás trabajando sobre este tema para ayudar y para apoyar a tantos padres que están pasando esta situación y que no saben cómo confrontarla, cómo enfrentarla o cómo llevarla para que esa relación entre padres y hijos pues sea de la manera correcta. ¿Por qué no nos platicas qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que tú te enteraste? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Y cómo comenzó este proceso? Bueno, ¿cómo comenzó? Esta experiencia la viví a través de mi hija mayor, que ya está a puntito de cumplir 24 años. Me di cuenta desde muy temprano. Yo sé que la historia de mi hija es un poco diferente porque pues sí se conoce mucho lo que es ser homosexual o lesbiana, pero no se conoce mucho más, yo pienso que más en la comunidad hispana, sobre lo que es un transgénero. Correcto. Una persona que es transgénero, en inglés se llama transgender. Bueno, pues me di cuenta desde básicamente, como te platicaba, cuando empezó a dar sus primeras pláticas, vamos a decir, desde muy chiquita, tenía, vamos a decir, dos años y medio, a lo mejor 3, y en varias ocasiones venía donde mí y me preguntaba directamente, mamá, mami, como ella me dice, mami, ¿por qué soy niño y no niña? Ella nació siendo varón con genital masculino, y yo en ese momento nunca me asusté, como que dije, wow, no, pero me estuvo raro, pero simplemente le decía, no, mi vida, Dios te mandó a esta vida siendo un varón y por eso eres varón. Pero durante los años, porque bueno, es una historia muy larga, yo seguía dándome cuenta de todas estas señales. Tenía muchos manerismos, todo lo que le gustaba era de niña, de la manera que hablaba era muy, muy como tipo niña también. Y por muchos años yo como que no le prestaba atención a esa parte. A eso que te comentaba, o sea, cuando nació, tú lo trataste, o sea, a mí físicamente era un niño. Era un niño, lo vestía como niño, ¿Le pusiste tenía nombre de de niño, le hablaba con los pronouns de varón, todo varón, todo varón, todo varón, todo varón. Y cuando comenzó a hablar es cuando te comenzó a cuestionar por qué soy niño, por qué no, o sea, quería actuar como se sentía mujer. Se sentía mujer desde muy temprana edad, me hizo esas preguntas en varias ocasiones y yo, como te acabo de comentar, le decía lo mismo, le decía, no, mi corazón, Dios te mandó varón, y así. De hecho lo llegué a comentar con el pediatra
preguntándole a ver si me recomendaba algo. En ese tiempo, eso fue en el 2000, no existía todavía toda esta tecnología de ahora, que si Google, vamos a googlear, ¿sabe? Por lo menos en mi casa, pues no existía eso todavía. Y no tenía esos tools, esas herramientas para poder a lo mejor yo hacer una investigación sobre lo que yo estaba viendo en aquel momento. Le pregunté a mi doctor, al pediatra, el pediatra me dijo, no te preocupes, a veces estos son etapas, simplemente deja que pase, no le hagas mucho caso, y si va a ser, va a ser. Se le va a pasar. Exacto, si va a ser, va a ser. Así me dijo la pediatra, nunca se me va a olvidar. Y yo, ok, y así fue como me empecé a dar cuenta. ¿Pero qué te vino en mente? O sea, obviamente tú no pensaste que iba a ser esta situación de transgénero. No. Tú pensaste a lo mejor que ahora pues se etiqueta comúnmente como gay, lesbiana. Tú pensaste que dijiste, bueno, va a ser gay. Yo estaba casi segura que iba a ser homosexual, que iba a ser gay. Eso fue lo que en mi mente me decía todo el tiempo, pero pues por muchos años, hasta la preadolescencia, tanto yo como mi esposo, no le hacíamos mucho hincapié en esos comportamientos. De hecho, llegamos hasta a hacer burla y me arrepiento de haber hecho eso. Uno como papá tratando de, no, porque si yo a lo mejor digo algo positivo a favor de los homosexuales, pues mi criatura va a pensar que yo estoy de acuerdo y a lo mejor la voy a llevar por el camino equivocado. Entonces, pues llegamos hasta el punto de ay, mira, por favor, ¿cómo puede ser homosexual? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Llegamos hasta ese punto donde en realidad yo hasta me avergüenzo, pero lo digo porque es muy normal, es muy común. Claro. Si tú conocieras un poquito de la historia, ¿no? Cuando a mí mi hija me abordó con el tema, yo también cometí muchos errores. Un día vas a conocer esta historia, pero es la falta del conocimiento. Nunca pensamos que nos va a suceder a nosotros y que estamos exentos, ¿no? Y cuando lo vives no sabes cómo reaccionar y dices cosas o haces cosas que, como dices, después me arrepiento. Definitivamente. Yo casi le hice un exorcismo a mi hija, imagínate. Uno se ríe ahora, pero sí, en esos momentos donde todavía uno no está educado, uno como viene con estas creencias, vamos a decir antiguas, o lamentablemente la comunidad hispana en nuestros países latinos, pues todos estos temas son un tabú. Exacto. Y es algo que no se toca en la familia, no nos hablan. En ese entonces no nos hablaban en la escuela. Hoy en día pues es un tema muy abierto, muy común, donde están tratando de informar a los hijos. Y a veces no sé si eso es bueno o los confunden un poquito más o los abren a esa curiosidad, ¿no? Sí, tengo mis emociones mixtas al respecto, a hablarle a los niños desde tan temprana edad sobre esos temas, porque una cosa es que, como pasó con mi hija, nació y desde que empezó a hablar, ya sin yo haberle dicho absolutamente nada y no tenía ningún tipo de educación en la televisión o fuera del hogar sobre ese tema, y ya ella me hablaba naturalmente sobre esos temas, pero ya ponérselos desde tan temprana edad, tengo mis emociones mixtas sobre ese aspecto. ¿Qué fueron esas primeras emociones que tú tuviste que enfrentar? ¿Fue enojo, fue miedo, fue culpa? ¿Qué fueron las primeras emociones que experimentaste, especialmente ya cuando tenías esta edad de adolescente, que tú dices, bueno, o sea, ya te estás enfrentando a algo que ya no lo puedes cambiar? Claro. En realidad, por muchos años, como te dije anteriormente, mi esposo y yo como que tratábamos de obviar la situación, de no hacerle mucho caso. Lamentablemente mi hija, y le digo hija porque ya yo me acostumbré, ya yo cambié los pronombres, ya yo le cambiamos el nombre y todo, y bueno, si da tiempo le cuento un poquito más sobre eso, si no hacemos otro. Vamos a tener un programa completo. Pero ya cuando yo empecé a notar que estaba ella cayendo en una depresión bastante profunda, donde yo le miraba su mirada, los ojos, y no había luz, o sea, no se veía esa luz que ella tenía antes. ¿Crees que estaba oprimiendo? Completamente, completamente. Aparte que yo creo que en ese momento, en ese instante, obviamente ella sabía que había algo diferente con ella, pero no estaba 100% segura de exactamente qué era.
Sí, Porque me imagino que la educaste con los mismos prejuicios, con lo mismo que tú te educaron a ti, con las correcto. mismas bases educamos a nuestros hijos y entonces ellos piensan que está algo mal en ellos, están pasando todas esas emociones. Y yo me he preguntado cuántas noches, cuántos días completos estos hijos de nosotros pues pasaron preguntándose todas estas preguntas de cómo exponer lo que estaban sintiendo y si era bueno y si era malo y si era una enfermedad. Exacto. Imagínate todo este proceso que a ellos también les toca vivir. Exactamente. No, fue muy duro cuando yo me di cuenta del nivel de depresión al cual mi hija llegó a tener pensamientos suicidas. Cuando me confiesa eso, ahí fue como que se me prendió una luz dentro de mí totalmente. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo, yo no, ya esto ha llegado muy lejos, yo no puedo seguir, como dicen en inglés, brushing off, o sea, dejando desapercibida esta situación. Inmediatamente busqué ayuda profesional. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que te di? Los primeros pasos que fui, yo tengo que llevarla con un psiquiatra, con un profesional, que lo primero que había que resolver era esos pensamientos suicidas. Suicidas, correcto. En aquel entonces, como que no era que yo no creía en psiquiatras y psicólogos, pero como que nunca había tenido la experiencia de ir a ver a uno y estaba un poquito como que no sé si esto es lo mejor que debo de hacer, pero lo hice. Y la mejor decisión que tomé, porque muchas veces pensábamos, es que medicar a las personas, por eso no está bien, estar medicando por supuestos problemas mentales, pero la realidad del asunto es que sí existen las enfermedades mentales y gracias bueno, la llevé con varios psiquiatras primero y después con varios terapistas, porque me imagino que sabes que este tipo de especialidad, como que tú tienes que hacer una química. Claro. El paciente se tiene que abrir con ese doctor, Claro. sentirse cómodo para poder entonces de verdad explorar y sacar todo lo que tiene adentro, para que entonces ese doctor pueda de una mejor manera tomar una decisión, okay, qué medicamentos es lo que le vamos a dar, cuántas terapias va a necesitar, qué tipo de terapia necesita, etcétera, etcétera. Pero obviamente tú estabas tratando esta parte de la depresión, la tristeza, la confusión, el deseo de quitarse la vida, fue lo primero que tú comenzaste a trabajar y qué bendición para ti, Mónica, y también para muchos de nosotros los padres, que nuestros hijos se abran a venir a comunicarte lo que está pasando, porque hay muchos jóvenes allá afuera que no lo abran con sus papás. Entonces, qué genial que tenía esta confianza con ustedes y decir, hey, esto me está pasando, ya no quiero vivir o me quiero morir. ¿Por qué? Porque otros no lo cuentan, simplemente lo hacen. Sí, la verdad que fue una bendición. Yo siempre he tenido una conexión muy especial. Bueno, uno tiene una conexión muy especial con todos sus hijos, claro, pero siempre hay uno que es como que hay un bond, esa química más fuerte. Y por alguna razón con ella siempre la tuve desde muy chiquita. Y siempre era muy abierta conmigo. Se cerró un poco durante ese tiempo donde nosotros no le hacíamos caso, o me imagino que se sentía, ay, mira mi mamá, mi papá haciendo burla de cómo ella se sentía, vamos a decir. Y le tuve que batallar un poco para que me hablara y me contara, porque yo le notaba, algo pasa. Pues especialmente porque había escuchado, como dices, esos comentarios donde ya no tenía esa confianza o esa libertad por el miedo a tu reacción o al comentario que iba a recibir, ¿no? Pero, ¿qué tú crees que fueron los desafíos más difíciles que pasaron en estos años que han pasado? Me imagino que ya son pues toda la vida, pero digo, desde que ya fue un adolescente que dijiste, bueno, hay que hacer algo con esto. ¿Qué ha sido lo más desafío? ¿Cómo enfrentaste tu familia? ¿Cómo enfrentaste la sociedad? ¿Cómo enfrentó tu hijo también en la escuela? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo más difícil para ti? El desafío más grande fue primero el lograr sobrepasar la parte de la depresión, esa profunda y ese hoyo tan negro donde estaba y esas ganas de querer suicidarse. Ya después que pasamos esa escalera, entonces tocó el entender qué era lo que de verdad estaba pasando con ella. Y después que logramos entender a través de una terapista buenísima, que fue la que logró ayudarla a ella y hacerme entender a mí que en realidad mi hija no era homosexual, sino que era transgénero.
Y para los que se preguntan qué es transgénero, rápido quiero dejarles saber porque yo era una ignorante al respecto, yo no tenía idea de que era un transgénero, yo hasta lo intercambiaba transvesti con transgénero y no tiene nada que ver. Correcto. Transgénero es básicamente una persona que nace con, vamos a decir, en el caso de mi hija, nació con su sexo, su genital masculino, pero se identifica con el género del sexo opuesto, vamos a decir, con el femenino. Su cerebro, en otras palabras, es el cerebro de una mujer, así es como yo lo veo. Ella tiene un cerebro de una mujer en un cuerpo de hombre. Bendecida. Y siempre actuó como mujer, o sea, es una cosa que es increíble. Las personas piensan, ay, ¿cómo es posible? Eso, piensan que se levantan X día y dicen, ay, no, yo quiero ser mujer y por ahí andan. No, ¿sabe? Esto desde que nació dio signos y ha sido un proceso enorme. Ya después que logramos identificar que era transgénero, el otro problema fue por la razón que les acabo de explicar que es un transgénero, porque no todo el mundo sabe lo que es transgénero y por qué. Y de hecho, me llegaron a decir, Olga, familiares, que hubiesen entendido más o hubiesen aceptado más si hubiese sido homosexual que transgénero. O sea, a ese nivel de obstáculo tuve, donde familiares me decían, no, si hubiese sido homosexual, pues pero transgénero no, transgénero no. Y ni siquiera sabían lo que era, exactamente. Y bueno, obstáculo número 3, diría que mi esposo entendiera la situación. Tuve la bendición de que él me dio como que la varita, me dijo, mira, yo ahora mismo no estoy preparado, yo tengo que procesar toda esta información. Yo sabía que algo venía porque también notaba todos los signos desde muy chico. Exacto. Pero no entendía. Entonces me dijo, yo confío en tu instinto maternal y yo sé que las decisiones que tú tomes son las decisiones que vas a tener que tomar y yo te apoyo, pero toma, tú encárgate. Ajá, así que eso para mí hasta cierto punto fue una bendición, pero sí tomó tiempo para que él entendiera. Sí, porque hay muchos, mira, yo cuando lancé el libro, cuando lo presenté, pues recibí muchos comentarios, ¿no? De negativos, muchos positivos, pero sí he tratado con padres donde el esposo no acepta y a veces terminan en divorcio. Terminan separándose simplemente porque no aceptan la situación o qué es lo que está pasando y dicen no, o sea, tienes que y comienzan a aplicar las cosas que aprendimos en la religión, comienzan a aplicar las reglas de la sociedad y que hombre es hombre, mujer es mujer. Y muchas personas piensan que en estas situaciones estos niños se hacen. Y no entienden que la mayoría de ellos, que sí hay personas que toman la decisión de hacerse, pero muchos y la mayoría que yo he conocido son personas que ya nacen desde chiquitos y que muchas veces nos enteramos hasta su adolescencia porque todo ese proceso, pues están confundidos y están viviendo la misma situación, la misma educación que nosotros les damos. Correcto. Y no saben lo que está pasando. Entonces a veces es todo ese remolino que tienen ellos dentro, pero qué difícil es el poderlo confrontar. Y como dices, cuando te toca con la familia, que son los primeros que empezamos a juzgar, aquí es muy importante que nosotros trabajemos con ellos, que los escuchamos. Y algo que a mí que los escuchemos, que me ayudó muchísimo, Mónica, es tal vez no entendía, no tenía la información, a lo mejor me costó mucho trabajo aceptarlo, pero comencé por respetar. Y yo creo que es uno de los valores muy importantes que tenemos que aprender a respetar. No lo acepto, no lo entiendo, pero respeto en lo que pasa el proceso, pues exacto, que tenemos que vivir, porque esto es como si fueras viviendo un duelo, ¿no? Donde dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Viene el dolor. ¿En alguna vez tú te sentiste culpable de la situación? La única vez que me sentí culpable fue porque me puse, ya cuando ya había Google, que podía googlear. Hay muy pocos estudios acerca de los transgéneros. Y los pocos que hay unos que hablan sobre que en el caso de mi hija, que su cerebro, vamos a decir, es de mujer, pero sus genitales son de hombre,
Yo durante ese proceso que se estaba desarrollando, primero se desarrolló el cerebro, cuando se estaba desarrollando el genital, yo por alguna razón tuve que haber sido bombardeada mi cuerpo por testosterona. Y por eso se confundió el proceso del desarrollo del niño y se terminó formando con genital masculino, ya teniendo un cerebro femenino. Eso es un estudio que hay, no es un estudio grandísimo, pero ¿qué pasa? Yo lo leo y yo me empiezo a sentir culpable, porque en esa etapa yo la tuve muy joven, yo tenía apenas 18 años cuando salí embarazada de mi hija y estaba pasando por muchas cosas en esa etapa donde la verdad que tuve mucho estrés. Y de momento me empecé a echar la culpa yo. A lo mejor por eso pasó, porque yo estaba muy estresada, no controlé mi estrés y empezó mi cuerpo a botar un montón de testosterona y por eso se dio Pero ya yo hice paz con eso. Okay. No, ya eso pasó. Yo me di cuenta que yo no está en mí en echarme la culpa a mí ni echarle la culpa absolutamente a nadie. Ella es como es porque lo voy a decir. ¿Es parte de la naturaleza? Es parte de la naturaleza si Dios la mandó. Y así la tengo que amar y así la tengo que querer. Y eso es bien importante, ¿no? En el libro dice cómo amarlos, ¿no? Sin prejuicio, eliminar los prejuicios y amarlos sin condición. El amor no se condiciona, ¿no? El amor se entrega y sobre todo cuando son nuestros hijos, tenemos que entender que pues la naturaleza tiene su flujo y no preguntarse el por qué a mí, sino para qué teníamos que vivir esta experiencia, ¿no? Cada uno de nosotros trae una misión, un propósito en la vida y no preguntarse por qué, sino para qué. Vamos a conocer la historia más definida. Yo les prometo que vamos a continuar con esto porque es un tema que en verdad está marcando muchísimo la sociedad, está dividiendo a muchas familias y a mí lo que me preocupa es que nosotros como padres, si no somos ese apoyo para nuestros hijos, ¿cómo van a ser ellos? Porque allá afuera ya hay demasiado juicio y prejuicio como para que todavía en casa nosotros estemos jugando el mismo papel. ¿Qué consejo le podrías dar tú a una mamá, a unos padres de familia que sospechan, que tienen ese presentimiento, pero que sus hijos todavía no le han confesado? ¿Tú crees que deberían de preguntarle, deberían de abordar el tema, deberían de esperar o deberían de educarse? ¿Tú qué consejo les podrías dar? Yo definitivamente primero, si tienen una sospecha, primero me educaría. Les aconsejo de verdad que se eduquen, porque como dicen, la ignorancia es atrevida. Y cómo uno va a hablar sobre ciertas situaciones con otras personas y hasta con la misma persona que está pasando la situación, si uno mismo no se educa primero y saber un poco de antemano sobre cuáles son las posibilidades, qué es lo que puede estar pasando. Y ya después que te eduques, no es que te vas a hacer el súper experto, pero por lo menos tener una visión, algo un poco más claro de entendimiento sobre estos temas. Ya luego de eso, yo personalmente les aconsejo que hablen con su hijo o su hija, si es que tienen esa sospecha, y denle ese regalo de confianza, de dejarles saber que están ahí para ellos, que pueden ellos abrirse con ustedes y que no van a ser juzgados por nadie. Definitivamente que eso te aseguro que les quita, sea hijo o hija, un peso de encima increíble. El sentir que sus papás están ahí para ellos, el que están presentes, que no los van a juzgar. Así es. ¿Tú consideras que la relación hoy en día es una relación de éxito, de amor, que todo esto que pasó en el pasado ya ha superado y que ahora su historia es una historia de éxito? No, definitivamente a mí mi hija, yo le doy gracias a Dios por haberme puesto en mi camino, porque me la mandó a mí, porque me dio el privilegio de que yo soy su mamá y que yo haya pasado pues por todas estas experiencias, no solamente para ayudarla a ella, sino para ayudarme a mí misma, porque lo que yo he aprendido con todo este proceso ha sido indescriptible y no tiene precio. Y la verdad que mi hija hoy en día es una mujer hecha y derecha, está a punto de graduarse, está feliz, ya no tiene esa mirada perdida, esa mirada sin luz,
y tiene ganas de seguir viviendo, de seguir adelante, de seguir teniendo éxito, de seguir creciendo. Y la verdad que yo creo que en la familia en general ya todos estamos en paz con la situación. Con la situación. Sí. Pues ella es Mónica Torres y es una historia inspiradora como lo has estado escuchando. Y vamos a conocer más sobre el tema y agradeciendo a ¿Qué Onda Magazine por permitirnos, por crear estos espacios donde no solamente aprendemos, sino también tenemos este espacio para compartir y ser fuente de inspiración para otras personas que están allá. Vamos a conocer más adelante más sobre este caso, así que no se lo pierdan. Recuerda que estamos aquí en ¿Qué Onda Magazine? Yo soy Olga Toscano y ella es Mónica Cusa. Muchas gracias, Olga, por la oportunidad y gracias ¿Qué Onda Magazine? Hasta luego. ¿Qué Onda Magazine? Presentó.